Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema lleno de romance, rumores y, sobre todo, mucha nostalgia. ¿Se acuerdan de una de las parejas más queridas de la televisión turca? Sí, estoy hablando de Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Vamos a desempolvar los recuerdos y a analizar esa chispa que tenían, esa química que traspasaba la pantalla y que hizo que muchos suspiráramos. Y lo más importante. Vamos a especular, a soñar y a preguntarnos, ¿sería posible un reencuentro? ¿Podríamos verlos juntos de nuevo, no solo en pantalla, sino también en la vida real? Prepárense para un viaje lleno de emociones y teorías. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo querrán perder. Y ya saben, si les gusta el vídeo, déjenme un like y compartan con sus amigos. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Altay y Serini. ¿Están listos? Recordemos un poco. Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya protagonizaron juntos la exitosa serie turca Medcezir, la versión turca de la famosa serie estadounidense de OC. Desde el primer capítulo, la química entre Yaman y Mira, sus personajes, fue innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo gritaba amor. Y claro, eso se tradujo en una legión de fans que se enamoraron de la pareja y que soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Y es que la verdad, no era difícil entender por qué tanta gente se sintió atraída por ellos. No solo eran jóvenes, talentosos y guapos, sino que además, tenían una conexión especial. Se notaba que se entendían, que se divertían juntos y que se respetaban mutuamente. Esa autenticidad, esa naturalidad, es lo que los hizo tan especiales y lo que los diferenció de otras parejas de la televisión. Durante el tiempo que duró Medcezir, los rumores sobre un romance entre Altay y Serini fueron constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas, paseos y momentos cálidos. Aunque ninguno de los dos confirmó nunca nada, la especulación era inevitable. Y claro, eso solo alimentaba aún más la fantasía de los fans. Todos queríamos creer que Yaman y Mira eran reales, que su amor existía fuera de la pantalla. Pero como suele ocurrir, la realidad a veces es diferente a lo que imaginamos. Tras el final de Medcezir, Altay y Serini tomaron caminos separados. Ambos continuaron sus carreras con éxito, protagonizando otros proyectos y explorando diferentes facetas de su talento. Y aunque no se les volvió a ver juntos de la misma manera, el recuerdo de su romance en pantalla perdura en la memoria de sus fans. Y aquí es donde entra la pregunta del millón: ¿sería posible un reencuentro? ¿Hay alguna posibilidad de que Altay y Serini vuelvan a estar juntos, ya sea en un nuevo proyecto o incluso en la vida real? La verdad es que no hay una respuesta fácil. Han pasado muchos años desde Medcezir y ambos han cambiado mucho. Han madurado, han crecido profesional y personalmente y han tomado diferentes rumbos. Pero como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la química que tenían Altay y Serini era, sin duda, un fuego intenso. Analicemos un poco las posibilidades. En cuanto a un nuevo proyecto juntos, no sería descabellado. Ambos son actores muy cotizados en Turquía y una serie o película que los reuniera sería, sin duda, un éxito de taquilla. Los productores lo saben y seguramente han considerado la idea en alguna ocasión. El problema, quizás, sería encontrar el proyecto adecuado, uno que estuviera a la altura de las expectativas y que no se limitara a explotar la nostalgia de Medcezir. En cuanto a un romance en la vida real, la cosa se complica un poco más. Ambos han tenido otras relaciones desde entonces y no sabemos cómo está su situación sentimental actual. Además, el tiempo y la distancia suelen enfriar las cosas. Pero como dije antes, la química es algo que no se puede fingir. Y si esa chispa sigue viva, aunque sea en un rincón de sus corazones, nunca se sabe lo que puede pasar. Personalmente creo que sería maravilloso verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Su talento, su carisma y su química son una combinación explosiva. Y creo que muchos fans compartirían mi opinión. Pero al final, la decisión es suya.
Solo ellos saben lo que quieren y lo que es mejor para ellos. Lo único que podemos hacer nosotros como fans es respetar su decisión y seguir apoyándolos en sus carreras. Y hablando de apoyar sus carreras, me gustaría recordarles algunos de sus proyectos más recientes. Aatayu Ulusoy ha protagonizado series como El Protector y Terci, ambas con gran éxito en plataformas de streaming. Serine Sarkaya, por su parte, ha brillado en series como Fi y Sameran, demostrando su versatilidad como actriz. Así que, aunque no sepamos si los volveremos a ver juntos, podemos disfrutar de su talento individualmente. Y quién sabe, quizás el destino nos tenga preparada una sorpresa. En resumen, hemos recordado la magia de Aatayu Ulusoy y Serine Sarkaya en Medcezir, hemos analizado los rumores sobre su romance y hemos especulado sobre la posibilidad de un reencuentro. Aunque no hay certezas, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento y admirando su belleza. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema. Me encanta compartir mis pensamientos con ustedes y saber que hay tanta gente que comparte mis gustos e intereses. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que sería posible un reencuentro entre Aatai y Serine? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿O creen que es mejor dejar el pasado en el pasado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y para terminar, quiero invitarlos una vez más a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Déjenme un like si les gustó el vídeo y compartan con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna de mis novedades. Muchas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** ampliando la noticia, el legado imborrable de Yaman y Mira, reencuentro a la vista, ***. La brisa del Egeo parece llevar consigo los susurros de un romance que marcó una época en la televisión turca. Hablamos por supuesto de Aatayu Ulusoy y Serine Sarkaya, los rostros detrás de Yaman Koper y Mira Beylice, los protagonistas de Medcezir, la serie que cautivó a audiencias no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Una adaptación de la popular serie estadounidense de OC, Medcezir, logró encontrar su propia identidad, en gran parte gracias a la química innegable entre sus protagonistas. Recordemos con cariño esos primeros episodios donde la mirada rebelde de Yaman, un joven proveniente de un barrio marginal con un pasado complicado, se cruzaba con la elegancia y la vulnerabilidad de Mira, una chica privilegiada que luchaba contra sus propios demonios. Desde el instante en que sus mundos chocaron, supimos que estábamos ante algo especial. La forma en que se complementaban, la manera en que sus diferencias se desvanecían ante la fuerza de su atracción, todo contribuía a crear una atmósfera mágica que nos atrapaba semana tras semana. Más allá del guión y la dirección, la conexión entre Aatai y Serine era palpable. No era solo una cuestión de talento actoral, había una energía, una complicidad que trascendía la pantalla y se colaba en nuestros corazones. Se les veía cómodos el uno con el otro, riendo, bromeando, compartiendo miradas cómplices que no podían ser producto de la mera actuación. Esto inevitablemente desató una ola de rumores sobre un posible romance fuera del set. Durante los 2 años que duró la serie, las revistas del corazón turca se llenaron de fotografías de Aatai y Serine juntos, cenas románticas, paseos por la playa, escapadas secretas. Aunque ambos siempre negaron cualquier relación más allá de la amistad y el profesionalismo, la insistencia de los medios y la esperanza de los fans no cesaron. La idea de que Yaman y Mira, la pareja perfecta de la televisión, pudieran ser reales, era demasiado tentadora para dejarla pasar. Pero el tiempo, como suele suceder, puso las cosas en perspectiva. Con el final de Medcezir en 2015, Aatai y Serine tomaron caminos distintos. Ambos se enfocaron en sus carreras individuales, explorando nuevos géneros y personajes que los ayudaron a consolidarse como 2 de las estrellas más importantes de Turquía. Aatayu Ulusoy, con su carisma innato y su habilidad para transformarse, se aventuró en proyectos más oscuros y complejos. Su papel como Hakan Demir en El Protector, la primera serie turca original de Netflix, lo catapultó a la fama internacional. Luego sorprendió a la audiencia con su interpretación de Peyami Dokumak, un talentoso sastre con un secreto oscuro, en la serie Terci, también de Netflix, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir roles desafiantes.
Serine Sarkaya, por su parte, continuó deslumbrando con su belleza y su talento. Su participación en la serie Fi, una adaptación de la trilogía de Azra Cohen, la consagró como una actriz audaz y arriesgada, dispuesta a explorar personajes femeninos complejos y provocadores. Más recientemente la vimos protagonizar Sameran, una serie de fantasía con elementos de la mitología turca, donde interpretó a una joven que se ve envuelta en una antigua profecía. A pesar de sus exitosas carreras individuales, el fantasma de Medcezir siempre ha estado presente. La gente no olvida la magia que Atay y Serine crearon juntos, y la pregunta sobre un posible reencuentro sigue resonando en el aire. ¿Es posible que, después de tantos años, el destino los vuelva a unir? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja. Desde una perspectiva profesional, la idea de reunirlos en un nuevo proyecto es, sin duda, atractiva. Una serie o película que los tenga como protagonistas sería un evento mediático de proporciones épicas, capaz de generar un gran interés tanto en Turquía como en el extranjero. Los productores lo saben y seguramente han considerado la posibilidad en más de una ocasión. Sin embargo, el desafío radica en encontrar el proyecto adecuado. No se trata simplemente de explotar la nostalgia de Medcezir, se necesita una historia que esté a la altura de las expectativas, que ofrezca algo nuevo y que permita a Atay y Serine mostrar su evolución como actores. En cuanto a un posible romance en la vida real, la situación es aún más incierta. Ambos han tenido relaciones sentimentales desde el final de Medcezir, y no sabemos cómo se encuentran actualmente sus corazones. Además, el tiempo y la distancia suelen ser factores importantes que pueden enfriar incluso las relaciones más intensas. Sin embargo, como hemos dicho antes, la química es un elemento incontrolable. Si esa chispa que vimos en Medcezir sigue viva, aunque sea en un rincón de sus almas, nunca se puede descartar la posibilidad de un reencuentro. Analizando sus carreras, podríamos decir que ambos han tomado decisiones que los han alejado un poco del camino que recorrieron juntos. Atay ha optado por personajes más introspectivos y oscuros, mientras que Serine ha explorado roles femeninos más empoderados y desafiantes. Sin embargo, esta diversificación podría ser precisamente lo que necesitan para regresar con una perspectiva fresca y renovada. Imaginemos por un momento un proyecto que los reuniera. No necesariamente tendría que ser una historia de amor tradicional. Podría ser un thriller psicológico, un drama familiar, una comedia romántica con un toque de madurez. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que la historia les permita explotar su talento y su química, y que les ofrezca un desafío creativo que los motive a dar lo mejor de sí mismos. Personalmente creo que un reencuentro entre Atay y Serine sería un regalo para todos sus fans. Su talento individual es innegable, pero juntos son capaces de crear algo mágico, algo que trasciende la pantalla y se queda grabado en la memoria colectiva. Pero al final, la decisión está en sus manos. Solo ellos saben lo que quieren y lo que necesitan en este momento de sus vidas. Nosotros, como fans, solo podemos respetar su decisión y seguir apoyándolos en sus carreras, esperando que el destino, o quizás un productor audaz, los vuelva a unir en el futuro. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus proyectos individuales, maravillándonos con su talento y recordando con cariño los momentos que nos regalaron en Medcezir. Porque al fin y al cabo, el legado de Yaman y Mira, de Atay y Serine, seguirá vivo en nuestros corazones por mucho tiempo. Y ahora, les pregunto a ustedes, mis queridos suscriptores, ¿creen que es posible un reencuentro? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderse ninguna de mis novedades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.